Cambios de unidades. Cuando queremos cambiar de unidad, tenemos que tener en cuenta la equivalencia entre las dos unidades. Por ejemplo, un caso sencillo sería pasar kilómetros a metros. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros, por definición. Entonces, ¿cómo ponemos que un kilómetro es igual a 1000? O sea, ¿cómo el número 1 es igual a 1000? No es que el número 1 es igual a 1000. Es que el metro, al ser 1000 veces más chico que el kilómetro, necesito 1000 veces más del chiquito para tener 1 del grande. De ahí está la equivalencia. Por lo tanto, matemáticamente, si un kilómetro son 1000 metros, yo puedo pasar dividiendo 1000 metros al primer miembro y me queda que un kilómetro de 1000 metros es igual a 1, porque si pasé dividiendo porque lo consideré que los 1000 metros estaban multiplicados por 1. Y lo mismo si lo paso del otro lado. Si paso un kilómetro dividiendo al segundo miembro, me queda 1 es igual a 1000 metros sobre un kilómetro. Y también es 1. Por eso que se llama factor unitario al cociente entre las dos equivalencias. O sea, un kilómetro equivale a 1000 metros o 1000 metros equivale a un kilómetro. ¿Cuál de los dos factores se utiliza para hacer el cambio de unidades? Muy simple. Uno mira el cambio que tiene que hacer y las unidades se tienen que simplificar. Vayamos a un ejemplo, que es lo más simple. Tenemos que pasar 20 kilómetros a metros. Entonces 20 kilómetros va a haber que multiplicar por el factor que tiene 1000 metros arriba y kilómetro abajo. Porque de esta forma kilómetro se va a simplificar. Y el resultado de 20 por 1000 es 20.000 metros. Listo. No hay que hacer regla de 3 ni ningún invento. Por ejemplo, pasar 2 metros cúbicos a centímetros cúbicos. Acá el problema es que ¿cuál es la equivalencia entre metro y centímetro cúbico? Un metro son 100 centímetros. O sea, son 10 al cuadrado centímetros. Un metro al cubo, un metro cúbico, reemplazo el metro cúbico con un corchete, está el cubo arriba del corchete y adentro pongo la equivalencia. En lugar de metro pongo 10 al cuadrado centímetro, que yo sé que es eso. Y ahora aplico distributiva al exponente 3, se distribuye y me queda 10 al cuadrado a la 3 y centímetro a la 3. Pero 10 al cuadrado a la 3 se multiplican los exponentes y es 10 a la sexta. O sea, es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Esa es la equivalencia. Entonces, 2 metros cúbicos lo voy a multiplicar por el factor unitario que va a ser 10 a la sexta centímetro cúbico en el numerador y 1 metro cúbico en el denominador. Así se simplifica metro cúbico y el resultado es 2 por 10 a la sexta, o sea, 2 millones de centímetros cúbicos. Bueno, hablemos de las cifras significativas. En química, en física, en ciencias experimentales, todos los números que utilizamos en las fórmulas en general son datos que fueron medidos en el laboratorio con algún instrumento y por lo tanto tienen la limitación. Toda medida que hagamos siempre va a estar imbuida de un error inherente al instrumento que usamos. Si yo mido lecturas de longitudes con una regla que tiene centímetros, no voy a poder sacar decimales que serían milímetros. Y si mide al milímetro no puedo sacar menos que un milímetro, un solo decimal. Entonces, cuando yo escribo 22,3 centímetros, no quiere decir matemáticamente que ese coma 3 es todo cero, como piensa la calculadora, sino que después del 3 no se sabe lo que hay, por eso no se pone nada. Se usa matemáticamente como si fuera 2,3 exacto, pero en realidad se midió el 2,3 y a continuación no hay más números. Entonces, las cifras significativas son las cifras que realmente podemos medir. Entonces, acá tenemos unos ejemplos bien de química. Bureta, pipeta, probeta, matraz. Si miramos la probeta que está ahí, de 100 mililitros, en el dibujo, entre 60 y 70 vemos que tiene 10 rayitas, quiere decir que lo más chico que puede medir es 1 mililitro. Entonces esta probeta puede poner 71, 72, 68, pero no puede poner 71,3, porque no lo puede leer. Entonces solamente lee dos cifras significativas. O sea que las cifras significativas están relacionadas totalmente con la precisión que me permite leer el instrumento que estoy usando. La exactitud se relaciona con la capacidad de observar valores que estén cerca del valor verdadero o ideal que uno busca. La precisión es la cantidad de decimales que permite medir el aparato. Toda propiedad que se quiere medir depende de otros parámetros o condiciones exteriores que pueden variar aleatoriamente. Si yo mido la presión de un gas, la temperatura, si va cambiando gradualmente, eso puede afectar. Entonces, esos errores que se producen a veces son
para un lado, a veces para el otro, son errores aleatorios, ¿sí? Y no se pueden evitar y son inherentes al proceso de medición. Y se tratan generalmente por estadística o por reglas de probabilidades. En cambio, los errores que tiene un instrumento porque está mal calibrado son si un instrumento está calibrado de manera que siempre pesa de más, son errores que van a dar siempre con el mismo signo, el mismo sesgo, y se pueden corregir mejorando el instrumento. Entonces, pasando limpio, cifra significativa, todo dígito que pudo ser leído. ¿Qué pasa con un 0? Si yo escribo 25,0 gramos, quiere decir que me di un decimal después de la coma y era 0. Entonces ese 0 es una cifra significativa. Quiere decir que los ceros a la derecha sí son significativos. Los ceros a la izquierda no. Si yo tengo 0,1 gramos, la cifra significativa es solamente el 1. El 0 a la izquierda no. Resumiendo, todo dígito no nulo es significativo. Todo 0 a la derecha de dígitos no nulos es significativo. Todo 0 a la izquierda de los primeros dígitos no nulos no son significativos. Para números enteros, los ceros pueden ser o no significativos. En el ejemplo que está acá, 253, clarísimo, todos son distintos de 0, tiene 3 cifras significativas. 203 también, porque el 0 está entre 2 cifras, quiere decir que si yo pude leer el 3, el 0 también lo pude leer. 2,500 son 4 cifras porque los 0 después de la coma son significativos. Pero 0,003 solamente tiene una cifra significativa que es el 3. Bueno, y así los restantes ejemplos. Si nos dan un número como 300, no sabemos cuántas cifras significativas tiene porque depende del instrumento con que se midió. Si medimos 300 y el instrumento medía de más o menos un valor de una unidad, realmente medimos 3 cifras. Pero si medía de más o menos 10, o sea, 290, 300, 310, ese 300 solamente tiene las decenas, o sea, 2 cifras significativas. La unidad no la pudo leer. Entonces, cuando nos den un número y no sabemos la cifra significativa, vamos a suponer que todas son significativas cuando es un número como el 300. Para evitar inconvenientes, los números grandes a veces lo que se hace es expresar la notación científica. Entonces, si a mí me dicen 3,00 por 10 al cuadrado, que es 300, yo veo el número, el preexponencial, que es el 3,00, y ya veo que tiene 3 cifras significativas. Si fueran 2 cifras, sería 3,0 por 10 al cuadrado, que también es 300, pero con 2 cifras. Si hacemos un cálculo, por ejemplo, medimos en el laboratorio una masa y son 2,000 gramos, o sea, 4 cifras significativas, y el volumen de ese cuerpo es 3,0 centímetros cúbicos, cuando dividimos la masa por el volumen, obtenemos la densidad. La calculadora va a tirar un número periódico con muchos decimales. La pregunta es ¿cómo lo redondeamos? Bueno, el criterio a emplear es el siguiente. Uno mira los datos y observa cuál es el dato peor, el que tiene menos cifras, en este caso el volumen. El volumen tiene 2 cifras significativas. Por lo tanto, si yo voy a hacer cálculos con esos 2 datos, uno tiene 4 cifras y otro tiene 2, el resultado no va a poder ser mejor que el peor de los datos. O sea que el resultado no va a poder tener más que 2 cifras significativas. Y entonces el 0,6 periódico con 2 cifras significativas quiere decir que hay que cortar. El 0 no es significativo, viene 6, 6, hay que cortar ahí. Pero como lo que sigue es un 6, cuando lo que sigue a lo que hay que cortar es 5 mayor que 5, se aproxima al siguiente. Entonces el 0,66 se va a aproximar a 0,67. En el caso de las sumas, no se miran las cifras significativas, sino simplemente los decimales. Si yo tengo que sumar 2 números, como puede ser, por ejemplo, 2,30 y 3,1240. 2,30 tiene 3 cifras, o sea, y tiene 2 decimales. Y después los decimales que siguen no se saben. Y 3,1240 tiene 4 decimales que se saben. Cuando uno suma con la calculadora, el resultado es 5,4240. Sin embargo, eso es falso porque la calculadora supone que después del 2,30 los demás son todos ceros. En realidad no son ceros, es 2,30 y no sé, no sé. Entonces cuando yo sumo no sé más 0, no es 0, es no sé. No sé más 4 es no sé. Y 0 más 2 es 2 y 3 más 1 es 4
y 3 y 2 es 5. Quiere decir que solamente puedo dejar los decimales del dato que tiene menos decimales. Eso en sumas y restas. Entonces, pasando limpio, en sumas y restas el resultado tiene que tener el mismo número de decimales que el peor de los datos, que el que tiene menos. En multiplicaciones, divisiones y otras operaciones se toman en cuenta las cifras significativas totales y el resultado tiene que tener igual cifras significativas que el peor dato, o sea que el que menos tiene. Finalmente, si a nosotros nos dicen calcular la masa de tres objetos iguales que tienen 1,000 gramos, ese 3 de 3 veces no tiene error. Es un 3 exacto, es un 3 con infinitos decimales cero. Porque si yo digo 3 veces es 3 veces, no puede ser 3,1, porque es un número entero. O es 2, o es 3, o es 4. Me puedo contar y equivocarme, decir, uy, conté 3 y en realidad conté 4. Pero eso es una equivocación, no es un error. Si yo digo número de veces, es un número exacto matemático. Entonces, al multiplicar 3 por 1,000, el resultado va a tener las cifras significativas del dato, que es el 1,000. El 3 no se lo considera. Por lo tanto, es 3,000. En todos los problemas que vayamos a hacer, los resultados finales van a tener que estar redondeados al dato que menos cifras significativas tiene. Es un criterio a aplicar en toda la materia y es un criterio científico que se utiliza en todos lados. Es muy importante no poner esos números exóticos con muchos decimales, ni tampoco redondear con menos. En los cálculos parciales uno puede llevar algún decimal más de lo que sabe que van a quedar, pero al final uno termina redondeando a las cifras correctas. Y eso ténganlo en cuenta en todos los problemas.